No sé, lo voy a preguntar otra vez porque estaba un poco flojo. ¿Bendecidos esta semanita? Amén. Bueno, pues esta que entra todavía mejor. Amén. Si alguien nos preguntara ¿qué sabes del don del Espíritu Santo? Por ahí veo caras de póker, que se dice. Porque ese es el título del mensaje de hoy. ¿Qué sabes del don del Espíritu Santo? Pero imaginaros por un momento, si estáis aquí en la iglesia, y un nuevo convertido, un hermano nuevo en la fe, un bebé espiritual, que se dice también, os dijera: hermano o hermana, lo mismo da, tú que llevas muchos años en la iglesia y seguro que sabes mucho de la palabra, ¿podrías explicarme qué es el don del Espíritu Santo? Yo lo he oído nombrar eso y como llevo poco tiempo, no sé nada y me gustaría saber algo. Si tú me puedes decir algo más. Y el hermano, que este Nobel en la fe da por hecho que es maduro y sabe mucho, ¿qué hace? Sorprendido y tras un impas, tras quedarse así un poquito calladito, le dice: mira, hermano, te lo podría explicar yo, no hay problema, pero creo que es mucho mejor que te lo explique el pastor. Quizás tú, al ser nuevo y no conocer todavía mucho de la palabra, prefiere el pastor explicártelo a ti personalmente. Forma más elegante de quitarse la pregunta, ¿eh? Cuando en realidad no sabía ni por dónde empezar. Como se suele decir coloquialmente, le pilló fuera de juego total. Pero mira tú por dónde, cómo son las cosas. Justo aparece el pastor en ese momento. El joven creyente se dirige a él y le dice: pastor, que le estaba diciendo yo aquí al hermano si me podía explicar qué es eso del don del Espíritu Santo. Pero dice que como yo soy nuevo y llevo poquito y todavía no sé, que quizás prefería usted explicármelo personalmente. Y el pastor, que lleva prisa, le dice al hermanito maduro: no, explícaselo tú, que yo tengo una reunión y si me paro ahora voy a llegar tarde. Preguntas, ¿qué sucederá ahora? ¿Se quedará ese nuevo creyente, ese bebé espiritual, con las ganas de saber qué es el don del Espíritu Santo? Qué importante es, hermanos, el estar preparado siempre en la palabra del Señor. Amén. Amén. Cuando menos te esperes, no lo dudes, el enemigo, el propio enemigo, te puede avergonzar, como con este ejemplo que os he contado. Y lo que es aún peor, que ahí no acaba la cosa, al desconocer la palabra del Señor, siempre vas a estar más expuesto a caer en las trampas que el diablo te prepare. Y que el Señor lo reprenda. Si declaras que eres maduro en la fe, para ser exaltado por los hermanos, y aún encima no lo eres, estarás mintiendo y también tu vanidad te va a hacer pecar. Es imposible, totalmente imposible, ser maduro en la fe sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no te preparas, si no nos preparamos todos, estaremos siempre en el punto de mira del enemigo, porque eso no olvidéis que el enemigo lo aprovecha. Pero lo peor será
que al tener ese desconocimiento de la palabra de Dios, serás un blanco fácil para él. Y un blanco fácil de Satanás equivale a condenación eterna segura, porque vas a estar cayendo una vez detrás de otra. Por lo tanto, yo siempre aconsejo y aconsejaré en el amor del Señor que te prepares bien para conocer la palabra de Dios, tanto para que tú puedas, por supuesto, ser bendecido, como para bendecir a otros, enseñándoles para que puedan conocer más a Dios y de su palabra. Amén. Por eso hoy vamos a hacer efectiva también esa enseñanza y, como dice el título del mensaje, ¿qué sabes del don del Espíritu Santo? Si lo sabes todo, gloria a Dios, qué bien, qué bueno que conoces. Y vamos a poderlo repasar juntos. ¿Que no sabes nada? Bueno, hoy vas a tener una buena oportunidad de saber algo más que desconocías y que va a ser muy bueno, necesario e indispensable para tu vida y crecimiento espiritual. Para comenzar, quiero deciros que el don del Espíritu Santo fue prometido a todos los creyentes. Amén. Y ahora vamos a dar paso a la porción de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. E iremos en primer lugar al libro del profeta Joel en el capítulo 2, versos del 28 al 32, donde habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Y dice así la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Gloria a Dios! Porque eso a fecha de hoy ya está cumplido. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántas congregaciones también existen que no le dan importancia ninguna a la mujer, a las hermanas? Y en cambio, fijaros lo que dice aquí la palabra del Señor, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando Dios derrama su espíritu sobre cualquiera de nosotros, es porque tiene algo específico para nosotros. No es en vano. Dios tiene un propósito. Seas mujer, seas hombre, Dios quiere usarte con poder y poder de lo alto. Amén. Y sigue el verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Desde luego, cuando habla de prodigios, está hablando de señales, señales de los últimos tiempos. La palabra hebrea mofet, que es igual a evidencia, esta misma palabra también la usan en Éxodo 4:21 para describir las señales sobrenaturales que haría Moisés ante el faraón. Y en Éxodo 7, capítulo 3, se refiere a las 10 plagas que Dios haría caer sobre Egipto. Y seguimos con el verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Con la palabra espantoso nos está queriendo decir algo muy claro. Nos quiere decir que producirá gran terror. Va a ser algo que ni nos podemos imaginar ninguno de nosotros. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová.
y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. ¿Somos nosotros remanente de Dios? Amén. Amén. Se ha quedado así. ¿Somos nosotros remanente de Dios o no? Dios nos ha llamado. Dios nos tiene aquí para algo. Pues si nos tiene para algo, es porque Dios quiere que nosotros hagamos algo. Otra cosa es que estemos dispuestos todos a hacerlo. Y ahora vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 2, versos del 1 al 4, y luego veremos 38 y 39. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Es decir, estaban en un mismo sentir, estaban en coinonía, estaban como verdaderos hijos de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fijaros que describe un viento recio, es decir, un viento violento, un viento fuerte, un viento que no era común. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Vemos cómo habla Pedro del don. En griego dorea. Es la palabra en este caso utilizada en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para referirse a un don sobrenatural o espiritual. El uso de dicha palabra pone en relieve también su naturaleza. ¿De qué? De gratuita e inmerecida. Ese don es gratuito de parte de Dios, pero también es inmerecido. Y sigue el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para mí. Y para ti, para todos. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nosotros, como hemos dicho hace un momento, hemos sido llamados por Dios. No dudéis que hoy seguro que aprenderemos cosas sobre el don del Espíritu Santo que nos servirán y mucho de ayuda y dirección en nuestro crecimiento espiritual de cada día, en nuestro crecimiento espiritual diario, porque el cristiano, el Hijo de Dios, no puede pararse en ningún momento. Cada día tiene que seguir avanzando, ir más allá en las cosas del Señor. Como las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo, el gran contraste existente entre el antes y el después del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama, ya nada vuelve a ser igual, ya todo es distinto. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Y cierto que hay ciertas características en aquellos que es otorgado el Espíritu Santo. Hay algo en ellos, en su cara, en su mirada, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de hacer, que no es la misma que antes de recibirlo. La verdad, al comenzar a leer este libro del profeta Joel, yo creo que esta profecía no sería quizás, entre comillas, el mejor lugar para encontrar la promesa del derramamiento del Espíritu Santo si leemos desde el principio el libro del profeta Joel. Comienza con una invasión de langostas enviada como juicio divino.
Posteriormente presenta el mensaje divino de esperanza para todos aquellos que se arrepientan. Después de estas cosas nos habla que Dios habrá un tiempo en el cual derramará su espíritu ¿sobre quién? Sobre toda carne, sobre toda, sin excepción, sobre toda que Él quiera, claro está. Yo os aconsejo que leáis este libro del profeta Joel, que además es un libro muy cortito, pero no por ser cortito quiere decir que no merezca la pena. Todo lo contrario, toda la palabra de Dios es buena. Amén. Amén. Y fue el día de Pentecostés cuando el Espíritu reveló al apóstol Pedro que ya había comenzado a cumplirse la profecía esta del profeta Joel, que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Y Pedro, ¿qué hizo? Así lo transmitió a la gran multitud que le escuchaba. Muchos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento, cuando son iluminados por el Nuevo Testamento, como el comentario que hizo Pedro, nos da una visión mucho más clara sobre el significado de las palabras del profeta Joel. En otros pasajes del Antiguo Testamento también nos habla de esa nueva relación entre el Espíritu Santo de Dios y los creyentes en un futuro. Tenemos un ejemplo muy clarito. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 11, verso 19, mirad lo que nos dice. Y daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Algo nuevo iba a suceder en el creyente. Algo nuevo iba a suceder en el Hijo de Dios. Le iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Observar cómo dice que Dios pondrá un espíritu nuevo dentro de ellos. También vemos cómo Joel, Dios promete derramar su espíritu, nos dice el profeta Joel. Está claro, sin duda, que en el Antiguo Testamento nunca tuvo lugar un derramamiento general como este, como el día de Pentecostés en el aposento alto. Si cierto es también que el Espíritu Santo estaba activo, el Espíritu Santo no estaba parado, descendiendo sobre ciertas personas, no a nivel general, para prepararles ¿para qué? Para el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas o a los escritores que escribieron la Biblia. Amén. Pero no eran derramamientos generales del Espíritu, eran derramamientos específicos a ciertos siervos según la voluntad de Dios. ¿Y tú estás dispuesto a recibir esa vasija llena de bendición que Dios quiere derramar sobre ti hoy? ¿Tú estás dispuesto a llenarte de ese Espíritu Santo de Dios, pero de verdad? ¿Lo sientes en tu corazón? ¿Estás dispuesto tú a ser lleno del Espíritu Santo en plena y constante comunión con Él? Amén. Porque hay que estar en comunión con el Espíritu Santo. Hemos leído en Joel, en el capítulo 2, versos 28-29, cómo Dios derramará su Espíritu. Pero yo os llevaría a lo que dijo Jesús, ya que explica de una forma mucho más gráfica, digámoslo así, el significado del derramamiento del Espíritu Santo. Os diré, había una tradición en el
último día de la fiesta de los tabernáculos del pueblo de Israel. Dicha tradición, ¿en qué consistía? En derramar una jarra de agua. ¿Y qué hizo Jesús justo en ese día? Se puso en pie invitando a todos los sedientos para que acudiesen a él. ¿Para qué? Para beber, prometiéndoles que de su interior y correrían ríos de agua viva. ¡Qué importante, hermano! Pero veamos el texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versos del 37 al 39. Dice así: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, gloria a Dios, los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Tened muy presente, hermanos, que cuando estamos llenos, rebosantes del Espíritu Santo, completamente saturados, entonces sucede el milagro. Y es que el Espíritu Santo, del cual estamos llenos, se derrama sobre nuestra vida y también a quienes nos rodean. Gloria a Dios. Solo cuando terminó el sacrificio de Jesús en la cruz y tras su resurrección, solo entonces fue posible el derramamiento del Espíritu Santo, no antes. Hemos podido leer hace un momento, ¿verdad?, una lista que nombra, ¿no?, cuando hablábamos del profeta Joel. Y decía: hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos y siervas. Pero en realidad, ¿qué significado tiene esto? Está muy claro. El derramamiento del Espíritu Santo no está destinado a una clase religiosa escogida, ni muchísimo menos. No es eso el deseo de Dios. Tampoco a razón de sexo, clase social o edades. Tampoco. Esto nos da a entender que Dios no hace distinciones. Él no hace en ningún momento acepción de personas. Fijaros que tanto siervos como siervas, cuando habla de siervos y siervas, eran los esclavos. Y Dios no descarta tampoco a los esclavos, ni muchísimo menos. Tampoco en el Antiguo Testamento no sabemos de ningún esclavo que profetizara. Moisés en una ocasión, cierto es, oró diciendo de esta forma: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Nos dice en el libro de Números capítulo 11, verso 29. En el Antiguo Testamento fueron, como hemos visto, unos poquitos los profetas. Pero fijaros que Dios, por medio del profeta Joel, como hemos leído, prometió que el Espíritu haría profetas de todos aquellos que recibieran esa plenitud del Espíritu, conforme en todo momento a la voluntad de Dios. Está claro que esto es una respuesta a la oración que hizo Moisés, como acabamos de leer, cuando dijo: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El deseo de Moisés en esta oración es que no hubiera acepción ninguna, que todos pudieran ser bendecidos. Pero como hemos visto, Dios no excluye absolutamente a nadie. Si os dais cuenta, en las profecías del profeta Joel, tanto el derramamiento del Espíritu Santo, así como el día del Señor, están
muy estrechamente relacionados. Joel no vio el tiempo que transcurriría entre el derramamiento del Espíritu Santo y los juicios finales. Ese tiempo el profeta Joel no lo asimiló, no lo vio, ya que Dios aún no había revelado esta verdad. Pero en cambio, fijaros, cuando el apóstol Pedro habló a la multitud el día de Pentecostés, el Espíritu sí le mostró a Pedro la imagen con una mayor claridad. De esta manera, ¿qué pasó? Que Pedro pudo ver ese periodo intermedio entre el momento que se derramó el Espíritu Santo y el día del Señor. Pedro ahí lo vio claro. Y llamemos intermedio de misericordia, es nuestra presente era de la Iglesia, lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Pero atentos a lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria al Señor. Amén. No se limita solo a los judíos que aceptaran a Jesús durante la gran tribulación. La liberación de la que habló el profeta Joel se extiende mucho más allá del monte de Sión y de Jerusalén, aunque él mismo no se diera cuenta de esto. La misericordia es ofrecida en esta era actual de la Iglesia a todos los que decidan aceptar a Cristo como Hijo de Dios, Señor y Salvador. La palabra Pentecostés proviene de una palabra griega, quincuagésimo, número 50, y que aparece también en el Antiguo Testamento. Levítico 23 no le da nombre a esta fiesta, sino que solía llamar Shavuot, semanas, o fiesta de las semanas. ¿Y este nombre a qué se debía? Al hecho de que tenía lugar 7 semanas, es decir, una semana de semanas. Pero Pentecostés, ¿qué pasaba? Era una fiesta de un solo día y tenía lugar al final de la cosecha. Y ahora pensemos por un momento, ¿qué pudo significar el viento y el fuego para los judíos que estaban aquel día en el aposento alto? ¿Qué pudo significar para ellos? Fijaros que el viento es una de las mayores fuerzas que tiene la naturaleza, el viento. En cambio, aun a pesar de su fuerza, Dios también lo controla y lo usa para realizar sus propósitos y esos planes divinos que tiene para la humanidad. Os pondré un claro ejemplo. Cuando arrebató a Elías al cielo, ¿cómo lo hizo? ¿En un remolino de viento? Sí, ¿no? Parece ser que no, o que no lo habéis leído. También en el Antiguo Testamento, Dios utilizaba con frecuencia el fuego para simbolizar su presencia. Ejemplo, cuando confirmó su pacto con Abraham, un horno humeando y una antorcha de fuego pasaron entre las piezas de los animales divididos, como podéis leer en Génesis 15, verso 17. O la manera de captar la atención de Moisés, como fue el hacer, como todos sabemos, que una zarza ardiera sin consumirse, que lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Y podríamos poner muchos ejemplos más. Son muchos los ejemplos que podemos sacar de la palabra de Dios. Es por esto que cuando los 120 que se encontraban en el aposento alto
escucharon algo semejante a una gran racha de viento, viento que siguió soplando hasta llenar todos y cada uno de los rincones de la casa. No era, digamos, un airecito, un viento normal que te entra al abrir la ventana. Se dieron perfectamente cuenta que algo sobrenatural estaba sucediendo. Algo iba a suceder extraordinario. El conocimiento que tenían del Antiguo Testamento fue lo que les hizo entender que Dios estaba obrando de una forma especial y sobrenatural. Y ya, ¿qué os voy a decir? Cuando las lenguas aparecieron en el aposento y comenzaron a dividirse y a posarse sobre sus cabezas, todos pudieron ver que tenían un aspecto como de fuego. Y entendieron que el Dios de Abraham, Moisés, así como de Elías, por ejemplo, visitaba nuevamente a su pueblo. Algo nuevo estaba haciendo. Algo se traía Dios entre manos. Un propósito divino había en todo esto. Y ellos lo estaban captando, se estaban dando cuenta que lo que sucedía era algo extranatural, que venía del cielo de parte de Dios. Pero la cosa no terminó ahí, ya que una nueva señal apareció en escena. Señal que inauguraría una nueva era. Cada uno de los 120 que estaba allí comenzó a hablar, y no en su propio idioma, no en su propia lengua. Eso nunca había visto. Jamás Dios había hecho algo semejante con su pueblo. Hasta ese día ningún creyente había alabado a Dios en una lengua que no hubiera sido la suya. Y ahora el Espíritu se las da. ¿Para qué? Para que alaben al Señor. Esta capacidad de hablar nuevas lenguas le vino del Espíritu Santo de Dios. Siendo todos llenos, comenzaron a hablar. Os diré que esta no fue la única vez que se produjo el milagro de hablar en lenguas. Fijaros que cada vez que en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de una señal externa, de que se había producido la plenitud del Espíritu Santo, ahí hablaban en lenguas. La evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo es que el creyente hable nuevas lenguas. Pero esta no es la única evidencia, hay más, de la plenitud del Espíritu, ya que otra es que se manifieste. Esto es muy importante, hermanos. La plenitud del Espíritu en tu vida va a hacer que te manifiestes como Cristo en la iglesia. Te vas a manifestar como Cristo, porque Cristo vive, tiene que vivir en nosotros. Y si vive en nosotros, nosotros lo imitaremos y haremos lo que Él hizo. Dijo Cristo: cosas mayores haréis que yo. Muchos dicen, pues si Cristo sanó a 10 leprosos, que yo voy a sanar a 12. No. Cristo en los 3 años de su ministerio llegó donde tuvo que llegar. Pero la tierra es grande y la gran comisión está ahí. Y tú y yo estamos llamados a llevar la palabra hasta el último confín de la tierra. Amén. Por lo tanto, haremos también cosas más grandes. Avanzaremos más porque somos todos nosotros llamados. Amén. Amén. Y eso podemos ver en los frutos del Espíritu cuando hablo de que se manifieste la vida de Cristo a través de nosotros.
Y en Gálatas 5, 22, 23 es un buen ejemplo, una descripción evidente que debe tener la vida de Cristo en nosotros, de que nos habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eso que nace de nosotros? No, eso viene de parte de Dios. También en Joel capítulo 2, verso 20 nos dice que una de las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo de Dios es que tendrán sueños y visiones. ¡Qué importante! Yo, gloria a Dios, he tenido sueños, he tenido visiones y he visto muchas cosas que el Señor me ha mostrado. Y luego se han hecho evidentes porque han sucedido. Gloria al Señor. Os diré algo. Si hay una prueba irrefutable que Jesús es el Hijo de Dios, es en su resurrección de entre los muertos. Amén. Pero, por si había algún despistadillo, si la multitud todavía necesitaba una prueba que Jesús había resucitado y vuelto a los cielos, este milagro del derramamiento del Espíritu Santo, sin duda, es todo cuanto le faltaba ya para creer. Pedro les dijo: Él derramó esto que vosotros veis y oís. No olvidemos también que la liberación del pecado a través de un sincero arrepentimiento le sigue el derramamiento del Espíritu Santo. Y es más, que la promesa de parte de Dios incluye el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y esto incluye a judíos así como a nosotros los gentiles. Ya estamos terminando, hermanos, y diré que hoy día este derramamiento del Espíritu Santo se extiende sobre toda procedencia, sobre toda cultura y sobre toda nacionalidad. El factor común de los cristianos, llenos del Espíritu Santo, de cualquier parte del mundo, sean de donde sean, es un corazón arrepentido y el anhelo de conocer a Cristo cada día más y más. Y no solo conocerlo, sino imitarlo. Imitándole en todo para estar mucho más cerca de Él. Tenemos que dejarle a Cristo que se muestre a través de nosotros cada día. Jesús nos prometió que nos enviaría al Espíritu Santo y ¿qué hizo? Lo cumplió. Amén. Así como satisfacer la sed espiritual de todos y cada uno de nosotros que invocamos su santo nombre. No sé hasta dónde llega tu sed espiritual, si es mucha o es poca. El profeta Isaías dijo: a todos los sedientos venid a las aguas. Isaías 51:1. Y Jesús es el agua de vida para todos. Amén. Pero para que esa vida sea vida y vida de verdad, en santidad y en abundancia, solo tenemos un guía para conseguirlo, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra relación íntima con Él. Dicho esto, solo me queda deciros que en mi corazón está que Dios os bendiga, que estéis siempre llenos a rebosar del Espíritu Santo y que en todo lugar, momento y circunstancia siempre acudáis a Él, ya que es nuestro mejor guía, el que Jesús nos dejó. Hermanos, espero que hayáis aprendido un poquito más
de que es el don del Espíritu Santo. Amén. Y como os decía al principio, los que ya lo sabíais, que me imagino que todos, qué alegría haberlo podido repasar juntos. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.